Buenos días a todos. Gracias por continuar asistiendo a estas jornadas del primer encuentro internacional. Hoy voy a ser muy breve. La verdadera presentación la va a hacer el profesor Pilía, pero yo no quería desaprovechar la oportunidad de saludar a quienes no hemos saludado en realidad en ninguno de estos días. Saludar a quienes nos ven desde Cagliari, a nuestros compañeros italianos, que son muchos allí que nos están viendo. Sin más, cedo la palabra a Carlo Pilía para que presente este primer bloque sobre posibles materias objeto de mediación. Y yo me retiro, que tengo muchas deudas que pagar todavía del encuentro. Allora, ringraziamo tutti i presenti qui a Siviglia e anche le altre persone che ci stanno seguendo dall'Università di Cagliari e diamo avvio a questa quarta giornata. Il primo argomento che andremo a trattare è costituito dai principi generali in materia di contratto, consumatori e condizioni generali di contratto. La prima relazione sarà svolta dalla collega professoressa Asunción Marín Velarde dell'Università di Siviglia, un'allieva del professor Claveria, che è qui in sala, abbiamo già sentito. Prego. Muchas gracias, profesor. Buenos días, buongiorno. Es para mí un placer, un gusto estar con ustedes en esta cuarta jornada. En esta cuarta jornada les decía que es para mí un gusto, un placer estar con ustedes en esta cuarta jornada en las jornadas sobre mediación organizadas por la Facultad de Derecho de Sevilla y por la Facultad de Jurisprudencia de Cagliari. Me da especial gusto que nuestra facultad se convierta por unos días también en la Facultad de Cagliari y con ayuda de los medios técnicos podamos también estar en tan precioso lugar. Bien, pues dicho esto y dicho un agradecimiento académico no obligado sino sentido tanto al profesor Cerdeira como al profesor Pilía que nos preside hoy esta mesa que también forma parte de ella la profesora Muñiz. Me da muchísimo gusto tenerla cerca. Y bueno, pues sin más presentación, pues voy a tomar la mano de un tema que ya inició en la primera jornada un experto en la materia, me refiero a mi maestro, el profesor Clavería, aquí presente, sobre pues los principios generales en materia de contratos, consumidores y condiciones generales de la contratación. Como ustedes pueden imaginarse, el tema da para muchísimo. Yo pues voy a acotar la materia diciéndoles brevemente sobre qué voy a hablar dentro de estos importantísimos temas y actuales temas que en relación a la materia contractual presenta la cuarta sesión de la jornada de mediación. Bien, pues yo en primer lugar pues voy a recordar, al hilo de lo que también nos explicaba el profesor Clavería el otro día, los principios generales informadores del derecho contractual español, haciendo una especial incidencia en los principios de lo que podemos llamar derecho contractual moderno, que empiezan ya a forjarse en la segunda mitad del siglo XX. Y eso me va a llevar, lógicamente, a hablar de condiciones generales muy brevemente y dentro de las condiciones generales a través del control de contenido de las cláusulas abusivas. Ese será el segundo bloque. Y el tercer bloque, dado que estamos en una jornada sobre mediación, me van ustedes a permitir que establezca pues, una relación sobre la realidad legislativa actual en España, que es bastante compleja, como ya le han ido explicando, por la competencia legislativa de las comunidades autónomas, en materia también de consumo y de mediación, y por lo tanto voy a hablar un poco sobre la mediación en materia de consumo, presentándoles el panorama legislativo español, que tiene alguna curiosidad. Bien, pues esto básicamente es lo que quiero comentarles, agradeciéndoles a ustedes su presencia en esta sevillana mañana. Bien. En cuanto al primer bloque, principios generales e informadores del derecho contractual español, ustedes conocen que como principio se alza el principio del orden público económico, que recoge ese conjunto de reglas básicas respecto a las cuales aparece organizada la estructura y el sistema económico de la sociedad, y estoy aquí siguiendo a grandes maestros conocidos por todos ustedes, Castro, Díaz Picazo, entre otros. Bien.
y principio que lleva, lógicamente, a hablar de la atribución de los bienes económicos, lo que se alza así, con ello se alza así el principio de la propiedad privada, recogido en el artículo 33 de nuestra Constitución, la iniciativa privada y la libertad económica, que lleva a hablar de las reglas de la libertad de mercado, la libertad de empresa, el artículo 38 de nuestro texto magno, conectado con el reconocimiento de la iniciativa privada en la actividad económica, que en el marco de los contratos se consagra, como ustedes saben, en el artículo 1255 de nuestro Código, y se da en llamar eso que de lo que hablamos en tantísimas ocasiones, como es el principio de la autonomía de la voluntad o de la autonomía privada. Otro principio, lógicamente, que también hay que nombrar es el de la conmutatividad del comercio jurídico, las reglas del equilibrio de las prestaciones, recogida en el 1289, y, por supuesto, cómo no, hablar de la buena fe, que lleva a esa moralización de las relaciones económicas, recogida, entre otros, en el 1258 y del Código Civil Español y en el 57 de nuestro Código de Comercio. Y, lógicamente, vuelvo a tratar aquí a nombrar otro tema, no a tratar, lógicamente, la seguridad del tráfico jurídico y la protección de la apariencia jurídica. Y también tendremos que nombrar, puedo dejarme alguno, lógicamente, seguro que me dejo alguno, el principio espiritualista como principio rector del formalismo contractual, es decir, el antiformalismo, es recogido en el 1278 de nuestro Código Civil. Bueno, con este breve repaso, sí. Muchas gracias. Con este breve repaso a algunos de los principios más básicos que regulan el derecho contractual español, quiero, como estamos hablando de contratos y de la realidad de los contratos hoy, sobre todo en el marco de condiciones generales y de consumo, lógicamente eso implica que refiramos lo que se ha dado en llamar por algunos, no me parece mal, principios modernos en el principios del moderno derecho de contratos. Y ahí, pues, lógicamente, hay que señalar, sobre todo en el marco del consumo, del derecho de consumo, aunque no solo, una tendencia en favor del derecho formal. También, lógicamente, hay que señalar la protección del contratante débil, especialmente el contratante débil que es consumidor. Obviamente, hay contratantes débiles que no son consumidores, pero, lógicamente, el consumidor alcanza un protagonismo especial. Y también las normas de consumo en muchas ocasiones recogen la posibilidad, que también supone pues un distanciamiento de los principios básicos y clásicos reguladores de la teoría general del contrato, el disentimiento unilateral en determinados contratos, el desistimiento unilateral en determinados contratos con consumidores. Bien. Y, lógicamente, hablar de consumo implica hablar del consumidor adherente. Vuelvo, lógicamente, a incidir en la idea, que yo creo que ya se ha dicho aquí, de que cabe adherente que no sea consumidor. Pero en muchísimas ocasiones el consumidor es un adherente del contrato. Por lo tanto, nos hallamos ante un contrato de adhesión cuando una de las partes, generalmente un empresario, en el ámbito de la contratación en masa, establece un contenido prefijado, un conjunto de cláusulas predispuestas e impuestas, sean o no condiciones generales, que el contratante débil no puede discutir, solo puede escoger entre aceptarlas o dejar de contratar. Bien, por lo tanto, esto nos lleva, lógicamente, a hablar de las condiciones generales, que son esas cláusulas contractuales que un profesional prepara para aplicarlas a una pluralidad de contratos, que están hoy en el artículo 1 de la Ley Reguladora de las Condiciones Generales, formando un contrato tipo que puede estar contenido en un formulario. Lógicamente, el consumidor demanda protección ante la inclusión de esas cláusulas predispuestas e impuestas en la contratación en masa. Como ustedes bien saben, en la segunda mitad del siglo XIX, y acabo de comentar, el derecho fue arbitrando mecanismos controladores del contenido de los contratos en los que las condiciones generales debilitan considerablemente el principio de la autonomía de la voluntad. Los ordenamientos jurídicos europeos reacciona Italia, reacciona Reino Unido, Alemania, por citar algunos, y especialmente cito el ordenamiento alemán y su Ley de Condiciones Generales de 1976. Bien, desde la entrada en vigor de esta ley alemana de condiciones generales se siguen dos líneas de protección del contratante débil. Una encaminada a facilitar y potenciar la información por el adherente, el denominado control de inclusión o incorporación, normas que imponen un tamaño de letra, un idioma extendido en el lugar de contratación, la entrega de unas cláusulas antes de la firma, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra línea, también la destaca la Ley Alemana de Consumidores, otra línea dirigida a impedir determinados contenidos
que hubieran sido conocidos, aunque hubiesen sido, insisto, aunque hubiesen sido conocidos y formalmente aceptados. Obviamente me estoy refiriendo al control de contenido a través del cual se determina la eficacia de las cláusulas abusivas. Bien, por lo tanto, pues de esta forma tan rápida, casi nombrando solo, desembocamos en la realidad de las cláusulas abusivas, que son aquellas que, como ustedes bien saben, dañando la buena fe, provocan un grave desequilibrio contra el adherente del contrato. El legislador alemán consideró que eran ineficaces por lesivas algunas cláusulas contenidas en dos listas. Una, la recogida en el parágrafo 11, que considera eficaces automáticamente, lo que se ha dado en llamar lista negra, se habla de una abusividad directa o automática, y otra, las recogidas en el parágrafo 10 de la ley alemana, son ineficaces salvo que el juez, repito, son ineficaces salvo que el juez considere que no reúnen los caracteres propios del párrafo 9, es decir, una especie, como dice el profesor Clavería, de presunción de abusividad. He citado especialmente el modelo alemán porque, como ustedes saben, el modelo alemán inspiró a otros ordenamientos del entorno, incluido el español. Bien, hablar de cláusulas abusivas, lógicamente, implica hablar de la Directiva 93/13 de 15 de abril sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, que, como ustedes bien saben, tiene por objeto aproximar las legislaciones de los países comunitarios sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores. El artículo 3 de la mencionada directiva define las cláusulas abusivas como las cláusulas contractuales que no se han negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. Esta directiva, como ustedes también saben, fue reformada por la Directiva 2011/83 de 25 de abril sobre protección del consumidor, añadiendo el artículo 8 el artículo 8 bis, añade la Directiva de 2011 a la referida Directiva del 93. Posibilitando que los ordenamientos de los distintos países que forman la comunidad pudieran establecer disposiciones más estrictas. Y entre ellas, pues, la posibilidad de que las cláusulas contractuales abusivas fueran negociadas individualmente con el consumidor. Bien. En consecuencia, como precisa Alfaro, autoridad en la materia, la directiva, pese a lo que expresa su denominación, cláusulas abusivas, no somete a control las cláusulas abusivas por el hecho de serlo, sino las cláusulas predispuestas e impuestas a la otra parte sin posible negociación. El artículo 5 de la directiva introduce un control de inclusión al obligar a la claridad, comprensibilidad de la cláusula, estableciendo que en caso de duda prevalezca la interpretación más favorable para el consumidor. El control de contenido lo hallamos en los artículos 3, 4 y 6 de la mencionada directiva. El artículo 3 define el carácter abusivo de la cláusula, añadiendo que pueden tener tal carácter las cláusulas contenidas en su anexo. Eso es decir, actúa como una especie de lista gris, permitiendo que los Estados introduzcan listas negras de cláusulas abusivas. Como ustedes bien saben, la directiva es una directiva de mínimos. Especialmente les voy a destacar el número 2 del artículo 4 de la directiva, que dice lo siguiente. 4.2. La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato, ni a la adecuación entre precio y retribución por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas causas se redacten de manera clara y comprensible. De la interpretación de este apartado me ocuparé más adelante, porque el Tribunal Supremo Español solicitó, pues, la opinión a través de una cuestión de prejudicialidad del Tribunal Europeo de Justicia. Bien, por lo tanto, me voy a ocupar un poquito más adelante de este artículo, de la interpretación de este artículo. La directiva es una directiva técnicamente aceptable. Provocó la modificación de los regímenes europeos sobre predisposición contractual. Ocurrió en Italia, en Reino Unido, en Alemania. En Alemania prácticamente la insertan en la ley del 76. Bien, ¿qué ocurrió en España? Bueno, pues en España, hasta la vigente Constitución de 1978, la protección del adherente frente a las cláusulas predispuestas fue claramente insuficiente. Para transponer la directiva,
España, como miembro de la Unión Europea, tenía la obligación de transponer la Directiva 93/13, el legislador tenía varias posibilidades. Podía modificar la norma rectora entonces de la protección de los consumidores y usuarios, que era la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 1984. Hoy ya no rige, porque rige un texto refundido de 2007, por el que se aprueba la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, no todas, pero casi todas, que contenía una regulación. En esa ley se contenía la primera no, porque estaba la ley del contrato de seguro antes, en materia, que contenía una regulación de las condiciones generales predispuestas e impuestas a los consumidores. Esa era una posibilidad. Derogo este aspecto de las normas reguladoras de los consumidores en España. La otra posibilidad es derogar dicha norma y establecer una norma, promulgar una norma especial. No siguió ni uno ni otro camino. Promulgada la directiva, se elaboran para transponerla 2 borradores, inspirados en la legislación alemana, de estimable calidad técnica. Finalmente, la directiva se transpuso con la entrada en vigor de la Ley 7/1998 de 13 de abril, reguladora de las condiciones generales de la contratación. Es decir, la directiva de cláusulas abusivas se transpone en una ley sobre condiciones generales en el Estado español. Según muchos autores, esta ley es de calidad inferior a los borradores y cuya disposición adicional primera se crean unas normas específicas sobre cláusulas abusivas en los contratos con consumidores. Esto provocó una confusión innecesaria al mezclarse normas de la protectora de los consumidores, normas de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios y normas de la Ley Específica de Regulación de las Condiciones Generales. Bien. ¿Cómo se ha llevado a cabo en nuestro país y en la directiva el control de inclusión y el control de contenido a raíz de la directiva en la Ley de Condiciones Generales del 98 y en el texto refundido de 2007? Bien, el control de inclusión o de incorporación, como ustedes saben, actúa en la fase de perfección del contrato, buscando garantizar la correcta perfección de la voluntad contractual por el adherente, incide en la formación del contrato, no analiza la legalidad intrínseca de la cláusula, sino que puede incorporarse válidamente, si puede incorporarse válidamente al contrato. Este control se halla básicamente en los artículos 5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales y en los artículos 80 y 81 del texto refundido en materia de consumo del 2007. Bien, no voy aquí a explicar que básicamente es una norma general y después 3 normas especiales por razones de tiempo. Y después el control de contenido. El control de contenido, la norma básica es el artículo 8 de la Ley de Condiciones Generales del 98 y los artículos 82 y siguientes del texto refundido. En el artículo 82.1 hay una definición general, en el artículo 82.4 se contiene una lista negra de cláusulas abusivas. Bien, con carácter general, la legislación española impone la sanción de nulidad parcial a las cláusulas abusivas cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor. Lo impone o activa. Esta nulidad parcial es, por lo tanto, la reacción del llamado derecho de consumo frente a las cláusulas abusivas en España. El principio de conservación del contrato exige que la cláusula nula sea expulsada del contrato, permaneciendo como mejor forma de protección de los intereses del consumidor. Bien, ahora es cuando considero de interés plantear el tema que dejé aparcado antes sobre la interpretación del artículo 4.2 de la directiva, porque creo importante que nos cuestionemos si ha seguido la norma recogida en el artículo 4.2 de la directiva, recordemos, directiva de mínimos, que impide apreciar el carácter abusivo de la cláusula relativa a prestaciones principales, pretendiendo potenciar el regular funcionamiento del mercado. Recuerden ustedes que el artículo 4.2 de la directiva, el párrafo 2 del artículo 4 de la directiva, dice: la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato, ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible. Bien, ni la Ley de Condiciones Generales en materia de la contratación, ni el texto refundido de consumo de 2007 contienen pronunciamiento al respecto del artículo 4.2.
el abuso sobre la posición jurídica del consumidor es posible tanto respecto de las prestaciones principales como en relación con las cláusulas reguladoras del contrato, sobre precio, multa, indemnizaciones, etcétera, etcétera. Configuran porque realmente todas ellas, no podemos perder de vista, que configuran el producto que se adquiere y por el que se paga. De hecho, muchas de las cláusulas abusivas de los artículos 85 y siguientes del texto refundido de 2007 en materia de consumo en derecho español se refieren a incrementos abusivos del precio por vía indirecta. Bien. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de junio de 2010 resolvió la petición de decisión de prejudicialidad que tenía por objeto la interpretación del mencionado artículo 4.2 de la Directiva del 93. En este caso, la petición de prejudicialidad se remonta a una sentencia de un juzgado de primera instancia de Madrid que consideró que la cláusula de redondeo al alza que aplicaba a una determinada caja de ahorro española era abusiva. Y era abusiva, decía la sentencia, porque se oponía al artículo 87.5 del texto refundido, por falta de reciprocidad. Falta de reciprocidad. Esta sentencia, que fue confirmada por la Audiencia, Tribunal Superior, y contra ella la Caja de Ahorro, condenada, pues interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Según el Tribunal Supremo, la cláusula de redondeo puede constituir un elemento esencial de un contrato de préstamo bancario, como el que es objeto del procedimiento principal. Pues bien, dado que el artículo 4.2 de la Directiva excluye que la apreciación del carácter abusivo se refiera a una cláusula relativa en particular al objeto del contrato, una cláusula como la controvertida en este caso no puede en principio ser objeto de una apreciación de su carácter abusivo. El Tribunal Supremo también señala que España no incorporó dicho artículo 4, apartado 2 en su ordenamiento jurídico. La legislación española somete el contrato en su conjunto a dicha apreciación. Ante esta circunstancia, el Tribunal Supremo, antes de pronunciarse sobre el objeto debatido, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales. El artículo 8 de la Directiva debe ser entendido en el sentido de que un Estado miembro puede establecer en su legislación y en beneficio de los consumidores un control del carácter abusivo de aquellas cláusulas cuyo control excluye el artículo 4.2 de la Directiva. Pregunta el Tribunal Supremo. En consecuencia, el artículo 4.2 de la Directiva, puesto en relación con el artículo 8 de la misma, impide a un Estado miembro, en este caso España, establecer en su ordenamiento y en beneficio de los consumidores un control de carácter abusivo de las cláusulas que se refieren a la definición del objeto principal del contrato o a la adecuación entre precio y retribución por una parte y los servicios o bienes que se hayan de proporcionar como contrapartida, aunque estén redactadas de manera clara y comprensible. Bien. ¿Sería compatible con los artículos 2, 3.1, G, 4.1 del Tratado Constitutivo una interpretación de los artículos 8 y 4.2 de la Directiva que permita a un Estado miembro un control judicial del carácter abusivo de las cláusulas contenidas en los contratos celebrados por los consumidores y redactadas de manera clara y comprensible que definan el objeto principal del contrato o la adecuación entre precio y retribución de una parte y los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida? Estas fueron las cuestiones básicas que preguntaba el Tribunal Supremo Español al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que responde en su apartado 44 que a la luz de estas consideraciones procede responder a la cuestión primera y segunda que los artículos 4, apartado 2 y 8 de la Directiva deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la normativa nacional como la controvertida en el litigio principal que autoriza nuestra, la española, un control jurisdiccional del carácter abusivo de las cláusulas contractuales que se refieren a la definición del objeto principal del contrato o a la adecuación entre, por una parte, precio y retribución y, por otra, los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, aunque las cláusulas estén redactadas de manera clara y comprensible. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea falla declarando la plena validez del control judicial español sobre la cláusula del precio, en la línea que estamos comentando. Bien, por lo tanto, no oculto que nos hallamos ante un tema debatido en la doctrina y en la jurisprudencia española, porque además incide sobre un tema también de una gran profundidad en el que obviamente no voy a entrar, es qué debe entenderse
por cláusula relativa a elementos esenciales o accidentales del contrato. Ahí lo dejo. Bien. Y finalmente voy a también muy brevemente reflexionar con ustedes sobre el último bloque de mi intervención. Mediación en materia de consumo. Muy básicamente, simplemente presentarles el panorama legislativo español, que es variado, nos permite dar un paseo por distintas legislaciones y que yo pues, le he resumido de la siguiente forma. Bien, partimos del considerando 11 de la Directiva 2008/52, la Directiva de Mediación, invocada tantas veces en esta jornada, y ese considerando 11 de la Directiva excluye los sistemas aplicables a las reclamaciones de consumo, los saca de la Directiva. Eso, la normativa europea. ¿Qué dice la normativa española? La reciente ley, Real Decreto Ley, ahora debatiéndose en las Cortes, creo que está en el Senado, ¿qué dice la normativa española? Reciente, Real Decreto Ley 5/2012 de 5 de marzo. Pues bien, el artículo 2.2, hablando del ámbito de aplicación, excluye la mediación en materia de consumo. Me parecía inevitable tratar este tema en unas jornadas de mediación, aunque esté hablando de principios generales y yendo a los principios en materia de consumo. Bien, además me he paseado por el texto refundido, largo, y el texto refundido en el artículo 57, cuando está hablando de los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos, dice el artículo 157 del texto refundido en materia de consumo de 2007, establece que el arbitraje de consumo dice que es el sistema. Yo llamo la atención sobre la interpretación, que sea la interpretación estrictamente pegada al texto de la literalidad de la norma. Dice el sistema. Esta es la norma general en materia de consumo en España ahora mismo. Es el sistema extrajudicial de resolución de conflictos. Bien, el artículo, pero también tengo que decirles que el artículo 38, también es una norma de aplicación general a toda España, el artículo 38 del Real Decreto del arbitraje en materia de consumo. El arbitraje, yo no sé en Italia, pero en materia de consumo el arbitraje en España tiene un tejido social muy consolidado, muy consolidado. Pues el artículo 38 del Real Decreto que regula el arbitraje de consumo, Real Decreto 131/2008, regulador del sistema arbitral de consumo, establece, bajo la rúbrica, artículo 38, mediación en el procedimiento arbitral. Y dice, cuando no existan causas de inadmisión de la solicitud de arbitraje, se intentará remediar para que las partes alcancen un arreglo que ponga fin al conflicto, salvo oposición expresa de cualquiera de las partes o cuando conste que la mediación ha sido intentada sin efecto. La mediación se regirá por la legislación sobre la materia que resulte de aplicación, correspondiendo no obstante al secretario de la Junta Arbitral de Consumo dejar constancia en el procedimiento arbitral de la fecha de inicio y fin de la mediación, así como del resultado de esta. Y dice que actuará como mediador los árbitros, la Junta Arbitral. Bien, este es el panorama de las normas de aplicación general, normas estatales en nuestro país. Por lo tanto, no hay una norma estatal que regule la mediación, es decir, este sistema de resolución extrajudicial de conflictos en materia de consumo, con independencia del arbitraje. Sí, pueden marcarse, pero ya dentro del proceso arbitral. En la materia de consumo, ustedes saben que hay una gran cooperación en nuestro país institucional entre el Estado, comunidades autónomas y entes locales. Esto especialmente lo recoge el artículo 40 del texto refundido de la Conferencia Sectorial de Consumo. Bien, pero hay normas autonómicas en materia de consumo que hacen mención a la figura de la mediación. Repito, normas autonómicas sobre consumo que hacen especial mención a la figura de la mediación. Así, la norma de la Comunidad de Madrid, artículo 30, la de Andalucía, artículo 20, y también las de Canarias, Castilla-La Mancha, Baleares, País Vasco, Asturias, entre otras, el paseíto que yo me he dado por la legislación autonómica. Y también hay normas de mediación en muchas comunidades autónomas, nos lo decía ayer la profesora Fernández Villavicencio, pero si ustedes recordarán, quiero recordar que eran 13, muchas de ellas tenían un marcado objeto. No hablaban de la mediación en general, sino especialmente de un tema que fue tratado aquí ya, de la mediación familiar. Por lo tanto, muchas de las normas autonómicas en materia de mediación tienen el perfil
de la mediación familiar. No obstante, yo he encontrado algunas normas de comunidades autónomas que se ocupan de regular la mediación para esa comunidad autónoma con carácter general. Me estoy refiriendo a la Ley Catalana de Mediación en el ámbito del derecho privado, Ley 5/2009, y a la Ley de Mediación de la Comunidad de Cantabria, Ley 1/2011. Bien, básicamente este es el panorama. Yo, no obstante, pienso que en virtud del principio de autonomía de la voluntad, invocado antes, es perfectamente posible que los temas de arbitraje sean sometidos a mediación. Posiblemente no al molde de mediación que nos presenta la Ley de 2012, porque está sacado, pero a otro molde de mediación con otros mediadores. Y aquí me va a permitir mi compañera, la profesora Muñiz, que yo pues enlace con un tema que creo que ella va a tratar ahora, y es, por ejemplo, la necesidad de que hubiese mediadores, sobre todo mediadores expertos, cuando el consumidor en muchas ocasiones se vincula con contratos en el ámbito de la contratación bancaria, donde ese importante principio de información que rige materia de consumo está muchas veces en las propias manos de una de las partes contratantes. Lo denunciaba yo aquí también el otro día, vuelvo a insistir sobre ello. Posiblemente sería muy conveniente que esa información, esa debida información que da vida a ese consentimiento, porque será un consentimiento bien informado, pues se realizase esa información no por una de las partes contratantes, sino por un tercero. Echemos manos de la mediación y acudamos a un mediador, pero yo creo que en este caso sí tendría que ser un mediador técnicamente competente. Muchísimas gracias.